Shalom, shalom, queridos amigos de Radio High. Los saluda Roxana Levinson desde el sur de Israel. Hoy a 269 días desde el comienzo de la guerra y todavía con 120 rehenes israelíes retenidos, secuestrados en la Franja de Gaza. Mientras en la mañana de hoy hubo nuevamente intensos disparos de misiles desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel. Sigue pendiente la cuestión de la frontera norte, qué sucederá entre Israel, Hezbollah y el Líbano. En las últimas horas, 18 soldados israelíes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, por el estallido de un dron en el norte del Golán que fue disparado desde el sur del Líbano. De eso vamos a hablar hoy. Funcionarios y fuentes distintas en la región advierten en diferentes medios que una guerra total entre Israel y Hezbollah parece cada vez más inevitable, no solo estos ataques mutuos y constantes o casi constantes que se están dando desde los últimos 9 meses. Las amenazas y la retórica también lo indican así. Hay quienes califican esta situación de dilema. Otros les dan nombres diferentes, pero lo cierto es que el gobierno de Israel debe tomar una decisión qué hacer con la organización chiita libanesa Hezbollah y esta situación que planteó desde el 8 de octubre, cuando no ha dejado de atacar el norte de Israel, como muestra de solidaridad o aporte a Hamás en la guerra de la Franja de Gaza, siempre en nombre de los planes, las estrategias y los deseos de Irán. Del lado israelí, el gobierno está dividido. Hay quienes dicen que hay que entrar en el Líbano y pasar a una fase de guerra en todo el sentido de la palabra y sostienen que hay que hacerlo ahora, incluso antes de terminar la operación militar en Rafah y en general en la Franja de Gaza. El ministro de Defensa Yoav Gallant dijo la semana pasada, y en más de una ocasión hay que decir, que la opción preferida por Israel es un acuerdo de partes, pero que Israel está preparado para todas las alternativas, incluida esta que mencionábamos de la guerra. Una guerra que, recordemos, podría extenderse a varios frentes en forma simultánea y sumar a los hutíes del Yemen, a las milicias pro-iraníes de Irak, a Siria. Hay quienes dicen que también, por supuesto, en forma directa a Irán, como este país ya lo ha advertido. Gallant, el primer ministro Netanyahu y el jefe del ejército Herzi Halevi piensan que primero hay que terminar la operación en Rafah, desmantelar los batallones de Hamás que todavía siguen activos allí, ocuparse de todos los túneles, la infraestructura terrorista e incluso llegar a un acuerdo de intercambio para liberar a los rehenes y de cese de fuego, para liberar rehenes israelíes, antes de avanzar o tomar una decisión respecto del Líbano y de Hezbollah. La semana pasada hubo una reunión de gabinete al respecto, pero lamentablemente no se llegó a una decisión. Fue una reunión de gabinete que se convirtió en una pelea interna, incluso a gritos, entre el nivel militar y el nivel político del gobierno israelí o de las autoridades israelíes. De todos modos, Israel debe estar preparado para una operación militar en caso de que las gestiones militares fracasen, y en eso coinciden todos los factores. En este sentido, el brigadier retirado Amos Yadlin, ex jefe de inteligencia del ejército de Israel, explicó en una entrevista con Kan, la radio pública de Israel, que Israel debe iniciar una operación militar en el Líbano en el momento y la forma adecuada a sus intereses. Para ello, dijo, el gabinete debe responder o debe hacerse 6 preguntas y encontrar las respuestas. Y son las siguientes. En primer lugar, si las gestiones diplomáticas realmente fracasaron, si ya no queda nada por hacer, si el enviado de Estados Unidos, Amos Hochstein, llegó a un callejón sin salida. Segundo, si estamos coordinados con Estados Unidos. Este punto, dice, es muy importante, especialmente en el contexto de las declaraciones que surgen de la otra parte, de Irán, que amenaza con sumarse a una guerra, con exterminar a Israel.
Irán no puede exterminar a Israel, dice Yadlin, pero de todos modos es muy importante que Estados Unidos esté con nosotros en la disuasión del enemigo. Número 3. Corroborar que Tzahal, el ejército de Israel, tiene todos los medios, las herramientas, especialmente el armamento. Todos hemos visto las discusiones, la crisis provocada por el tema del armamento norteamericano, que sí llega o no llega a Israel en tiempo y forma. Punto número 4, o pregunta número 4, que según Yadlin debe hacerse el gobierno: debemos tener en claro cómo será o cómo planeamos que sea el final de la guerra, cuáles son sus objetivos. Debemos comprender, y este es el punto número 5, cuál será el precio de esa eventual guerra con Hezbollah y quienes lo respaldan, y comprobar que el frente civil esté preparado con todo lo que se necesita. La última cuestión, número 6, es la siguiente: cuando Israel normalmente entra en una guerra, hay consenso en el pueblo y un gobierno en el cual la gente cree y confía. No creo, dijo el brigadier Amos Yadlin, no creo que esa sea ahora la situación. Y por ello continuó: si no hay más remedio que ir a esta guerra, el momento adecuado no es ahora, sino más adelante, cuando todas estas preguntas reciban una respuesta satisfactoria. ¿Y qué pasa con la otra parte? Porque no estamos solos, obviamente, en esta ecuación. Del otro lado, como decíamos, está Hezbollah, Irán y lo que ellos denominan el eje de la resistencia. Cito en este momento entonces a Amos Yadlin: está claro que la otra parte, el enemigo, tiene intereses e intenciones y debemos ser muy modestos después del fracaso del 7 de octubre en la comprensión de las intenciones del enemigo. De todos modos, los últimos 9 meses nos dan a entender que Nasrallah preferiría no llegar a esa guerra. Tuvo 9 meses hasta ahora para hacerlo y no lo hizo. Vamos a otras declaraciones. En declaraciones a Galei Tzahal, el brigadier retirado Israel Ziv, ex jefe de la división de operaciones de Tzahal, del ejército de Israel, habló sobre la amenaza de Irán de que estallará una guerra total, que incluya a todos los componentes de esto que denominan el eje de la resistencia, si Israel ataca al Líbano. Según el brigadier Israel Ziv, Irán no podrá quedarse de brazos cruzados si Israel ataca su principal y fundamental activo en esta zona, y al mismo tiempo si Irán observa grietas grietas crecientes entre Washington y Jerusalén, y comprende muy bien que una crisis o signos de debilidad allí en Estados Unidos, y tenemos en este momento lamentablemente muchos, constituyen una buena oportunidad para impulsar sus intereses y actuar contra Israel. Para Israel Ziv está clarísimo que una guerra con Hezbollah se convertirá en una guerra regional. Está claro, dice, que los componentes de la coalición chiita se defenderán entre sí y todas las proxies, todos los brazos de Irán en la región, se sumarán a la guerra. No cabe ninguna duda. La pregunta es entonces si es conveniente, si es correcto proceder ahora, ir a un enfrentamiento con Hezbollah, que se convertirá sin lugar a dudas en una guerra regional. Para el brigadier retirado Israel Ziv, sí puede serlo desde el punto de vista militar. Podría ser, dice, una oportunidad para Israel para golpear a Hezbollah, reducir sus capacidades, pero en todo lo demás coincide con Amos Yadlin en que no están dadas del todo las condiciones. Frente a esto, cabe señalar que hace poco, hace algunas semanas, el diario Ma'ariv publicó una encuesta en la que preguntaban: en vista de lo que está sucediendo en la frontera norte de Israel, ¿Israel debe iniciar ahora una guerra contra Hezbollah? El 62% de los israelíes encuestados dijeron que sí, el 18% que no, y un 20% respondió que no saben.
Entre los votantes de centro e izquierda, o sea, del centro hacia la izquierda, el 56% dijo estar de acuerdo con una guerra contra Hezbollah en estas circunstancias y entre los votantes de derecha el 84%. Esto es lo que muchos medios internacionales observan y califican como la presión política y pública interna al primer ministro Netanyahu de los extremistas que forman el núcleo de su gobierno y los habitantes de la región fronteriza que se vieron obligados o forzados a abandonar sus hogares el 9 de octubre y quieren volver con tranquilidad y seguridad. Pero no todos los factores involucrados piensan que esta guerra es inevitable o inminente. Una fuente de inteligencia de alto rango, citada por el medio Middle East Monitor, decía lo siguiente: no vemos un esfuerzo iraní para calmar a Hezbollah, al menos no en este momento. Puede que lo estén haciendo bajo el radar, pero es extraño, porque Irán se encuentra en una etapa crítica de progreso en su programa nuclear. Lo último que necesitan ahora es desperdiciar su puesto de avanzada más importante contra Israel, o sea, Hezbollah, con asuntos tales como Rafah y la Franja de Gaza. La fuente se refería a la repetida promesa de Hezbollah de que detendría sus ataques en caso de que se detenga la guerra entre Israel y Hamás. Irán, dicen las fuentes, se centra en estos momentos en su programa nuclear. Según el sitio israelí Ynet, que cita fuentes de inteligencia, de seguridad y diplomáticas, Irán no solo ha cruzado hace tiempo el umbral nuclear en términos de enriquecimiento de uranio, sino que también está avanzando en el trabajo sobre ojivas de misiles nucleares. En esta misma línea habló en los últimos días el ex jefe del ejército Gadi Eisenkot, que confirmó estos informes y dijo que esas capacidades podrían convertir a Irán en un estado nuclear en los próximos meses, alterando el equilibrio estratégico de Medio Oriente. En esta ecuación hay que mencionar y hay que tener en cuenta las capacidades de Hezbollah. Por tanto, en cualquiera de los casos, Hezbollah intentará preservar su gran arsenal, listo para ser utilizado en la próxima guerra entre Israel y el Líbano o para disuadir a Israel y Estados Unidos de lanzar ataques de largo alcance para intentar destruir las instalaciones nucleares de Irán. Hasta aquí este informe de hoy. Muchas gracias, amigos de Radio High. Será hasta la próxima. Que tengamos buenas noticias. Shalom.